Hola, ¿cómo están? Estamos aquí haciendo el libro de las memorias para la congregación y voy a tratar de resumir un poco lo que ha sido este ministerio. Nosotros nacimos ministerialmente en la ciudad de Bogotá hace más o menos unos 30 años atrás. Y en esa ciudad Dios nos empieza a hablar de una tierra prometida, de un lugar nuevo para empezar una nueva vida. Pero para nosotros eso era algo complicado. Nosotros estábamos radicados en la ciudad de Bogotá, teníamos nuestras familias allá, nuestros trabajos, nuestros negocios. Entonces salir de un lugar donde uno ya está establecido es complicado. Recuerdo que crecí en un hogar cristiano. No tengo recuerdos en mi mente del proceso que tal vez mis padres sí vivieron como a nivel matrimonial en este llamado y aventura del Espíritu de Dios con nuestra familia. Mis recuerdos más profundos son yendo a la iglesia, viendo a mis papás haciendo aseo en la iglesia, durmiendo en las bancas de madera, que un culto de 1 hora era resistible en una banca de madera, pero un culto de 2 y 3 horas, 4 horas ya era sacrilegio. Entonces, eso lo recuerdo a mis papás lavando los baños de la iglesia. Y recuerdo al Espíritu Santo muy cerca de mí desde que era una niña. De hecho, mis dones y mis talentos se dejaron ver desde la edad de los 3 años y medio. A esa edad fui bautizada en lenguas. El Espíritu Santo vino y me tocó y duré mucho tiempo hablando en otro idioma. La parte de la historia desde la óptica de David Salazar, yo recuerdo que muy pequeño vivíamos en Bogotá con nuestros abuelos maternos, con nuestra abuela materna. Recuerdo mucho que para esa época vivíamos como después del sótano había un apartamento, estábamos ahí en ese lugar y mi papá de un momento a otro se va. Tenía yo como 4 años, creo yo. Mi mamá tenía ahí mismo la peluquería, entonces en la parte de afuera del local quedaba la peluquería y en la parte interna era donde estaba la cama, donde dormíamos con mi mamá porque mi papá se había ido. Estábamos en Bogotá, en una iglesia, y el pastor y los pastores que llegaban a predicar siempre me decían: vete de tu tierra y de tu parentela. Era una palabra que siempre cuando llegaba cualquier pastor de cualquier ciudad, siempre nos decía eso: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, el lugar que fluirá leche y miel para nosotros. Durante 4 años pasó ese episodio, esas palabras que venían de los pastores, hasta que llegó un extremo que a veces uno no obedece de una, como Abraham, que fue de una que obedeció, sino que uno tiene que confirmar y confirmar y confirmar y confirmar. Y Dios me cerró todas las puertas me las cerró Dios en Bogotá, y me llevó al extremo de pasar necesidades fuertes, porque a través de confirmar y confirmar, Dios a veces se enoja, porque a veces uno no le cree a la primera vez, sino que siempre uno tiene que buscar otro que le diga, otro que le diga, otro que le hable. Y pasaron 4 años en una prueba bastante fuerte. Llegó el día de tomar la decisión porque la situación estaba muy fuerte. Y le dije a mi esposa: amor, tengo que irme. Le dije a ella: tengo que irme.
porque ya Dios me dijo para dónde tenía que irme. Llegó el día de partida. Eso fue duro, porque ella me decía, usted no va a volver, usted no va a volver. Y yo le decía, no, yo no voy a volver, tiene toda la razón. Yo no voy a volver porque voy a buscar un lugar para llevarlos. Y el lugar que Dios me dijo era Villavicencio. Le dije, amor, es Villavicencio, es Villavicencio. Preguntando, yo siempre preguntaba, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Y lo que mi mamá siempre nos respondía a nosotros era, tu papá fue a una ciudad diferente a buscar la palabra de Dios. Pero pues, creo yo tener 4 años, 5 años, no recuerdo muy bien a qué se referían esas palabras. Un día recuerdo que mi mamá se levanta y nos dice, recojamos todo porque mañana nos vamos. Vamos a ir a vernos con papá. Entonces, llegó un camión gigantesco y todas las cosas se empacaron. Yo le preguntaba a mi mamá que para dónde íbamos y mi mamá nos respondía, vamos a ir a vernos con papá. Después de que mi padre ya puede traernos, empieza una carrera muy fuerte aquí en Villavicencio. Vivíamos en Supergas. Yo tenía que caminar muchas cuadras para poder llegar al colegio y mi mamá pues no tenía otra opción sino dejarnos ir solos, y estoy hablando de que teníamos alrededor de unos 7 años. Yo le llevo 3 años y medio a mi hermano, entonces imagínate. Nos íbamos caminando para el colegio. Mi papá trabajaba en la empresa de Supergas. Servíamos en la iglesia Tiempo de Dios del pastor Clemente Sandoval, en el Emporio. Siempre sirviendo a Dios, siempre. Siempre dando lo mejor, siempre Dios por delante, siempre el sacrificio por delante. Y en ese proceso conocimos a gente hermosa, gente que nos apadrinó, nos arropó. Uno de ellos fue la familia de los franceses. Ellos iban a nuestra casa, se sentaban en nuestra mesa. Mucha gente nos quería, mucha gente nos acogió en familia. Y vuelve Dios a retomarlos, llevarle a la tierra que fluye leche y miel, y nosotros, pues, ¿acaso esta no es la tierra que fluye leche y miel? Pues no era la tierra. Pensamos que era Villavicencio y no fue Villavicencio. Después de un tiempo Dios cerró las puertas otra vez de nuevo, nos quería mover de lugar y nos trajo a Cumaral. Aquí comenzó toda la odisea. Estando en esta ciudad, empezamos un trabajo de empezar, no conocíamos a nadie, no teníamos a nadie en esta ciudad, totalmente nosotros solos, creyendo a la palabra, y empezamos la forja y el entrenamiento de Dios en Cumaral. Cuando llegamos a este lugar, cumplía Cumaral 100 años. 100 años cumplía en Cumaral. Y cada 100 años Dios hace cosas diferentes, trae nuevos movimientos. No lo sabíamos, realmente no lo sabíamos, pero sí sabíamos que Cumaral estaba cumpliendo 100 años de haberla construido y haberla hecho. Mi mamá le proponen un negocio para urbanizar Macapay acá en Cumaral. Y a mi papá, pues, el negocio de hacer toda la ornamentación. Y acá sí es que nuestra única familia eran las vacas y las hormigas. Eso era potrero por todo lado. No era la Cumaral que hoy conocemos. Literal, nosotros vivíamos en la casa modelo y para donde tú veías era potrero, literal. Y era extensiones de potrero. Nos enamoramos de los ríos, digo yo, y de lo rico que era disfrutar. Entonces, en Cumaral siempre visitábamos el río lo que más que pudiéramos. Entonces íbamos a un árbol muy cerca en el río y allí nos bañábamos. Creo que hay fotos muy bonitas, muy prominentes.
Y creo que esos fueron nuestros primeros recuerdos de pisar la tierra de Cumaral. Pero cuando Dios empieza a perseguir a mi madre y a mi padre para que bajen la reja del negocio y abran obra, es ahí donde empieza el desafío más grande de nuestra vida. Estando acá, Dios empieza a hacernos un llamado más fuerte a la parte ministerial. Mi esposo pues ya se había radicado como empresario en Cumaral, que fue un proceso muy difícil en la ciudad de abrir camino. Y él se consolidó ya en su negocio y la cosa empezó a ir mejor. Pero él nos insistía que debíamos servirle. Y me invitaron a un evento, que eso que fue como lo más fuerte. Dios siempre me decía que le sirviera, que quería que todos sirviéramos. Pero íbamos a muchas iglesias, a muchos lugares donde no lográbamos encontrar como el calzado de nuestro número de zapato. Entonces era difícil, íbamos a una, íbamos a otra y no lográbamos ser entendidos ni entender lo que la gente hacía. Entonces me invitan a una cumbre de pastores en el departamento, donde vino un gran evangelista que ya no está con nosotros, ya partió con el Señor, se llama Steve Fatun. Y un pastor de Cumaral me invita, yo le dije, no, es que yo no soy pastora, yo soy una líder y sirvo al Señor, pero yo pastora no soy. Me dijo que era que él sentía que Dios tenía algo para mí en esa cumbre y que él quería llevarme. Y yo fui a esa cumbre de pastores y fue impresionante, porque ahí Dios me hace un llamado ministerial frente a todos los pastores de todo el departamento del Meta. Yo creería que la gente pensó, el pastor Steve Fatun se equivocó. Yo también lo pensé. Yo dije, se equivocó. Y me hizo un llamado a servirle, pero también me hizo un llamado a una reforma. Y me dijo que él me había llamado a mí y a toda mi familia a un servicio al Señor. Salen al llamado en un momento de muchas pruebas, porque uno cuando Dios lo está mandando a hacer algo, uno pone señales aquí, señales allá, señales en todos lados y todas las señales se cumplen, pero uno no está realmente convencido. Salimos al ministerio por la iglesia, la cobertura del pastor Gilberto Giraldo, y empieza nuestra tarea titánica de lo que es ejercer el pastorado. Salimos al ministerio mi mamá no pudo elegir una casa más lejos, era una montaña en el Monserrate, y para poder llegar a esa iglesia uno literal sufría físicamente porque era una loma así. Ir a hacer aseo, ir a poner las sillas, ir a dirigir cultos, ir a predicar. Nuestras primeras almitas éramos David, mi papá y yo, y mi mamá predicaba. Y cuando mi papá predicaba, era mi mamá, David y yo. No había nadie más. Después llegó Chava. Isabelita llegó con su hermana y ya éramos mi mamá, mi hermano, Chavita, la hermanita y yo. Y empezamos a crecer. Y empezó esta aventura, luego ya yo predicaba, pero yo no era tan experta predicando. Entonces mi esposo era más elaborado, él fue el que hizo el instituto bíblico, él fue el que estaba como más entrenado que yo. Yo no estaba tan entrenada como él, entonces ya al ver que yo me lancé, pues él venía los domingos y predicaba, y entonces Carito él ponía la música, Davidcito ayudaba en el aseo, a organizar las sillas, igual solo éramos 6 personas. Mi esposo se ponía al frente de la congregación. Yo feliz porque pues él siempre estaba como un poco arisco, pero luego él se pone al frente y yo era su coequipera. Entonces mis hijos empezaron a hacer los grupos familiares, iban a predicar a las casas. Carito en esa época tenía más o menos unos 11 o 12 años y ella ya predicaba la palabra, iba de casa en casa predicando. David también era chiquito, pero él hacía el devocional, le predicaba a otros, invitaba gente a la iglesia. Luego saltamos a una iglesia que queda sobre la avenida principal.
Y ahí sí empezamos a vivir un proceso grande, la iglesia empieza a crecer. Conocimos mucha gente que fue una bendición, pero otra que nos sacaron muchas lágrimas. Cuando nosotros nos trasladamos a esta iglesia, nosotros empezamos a vivir un vituperio impresionante. Había gente que nos apoyaba, pero también había gente que nos traicionó de una manera impresionante. Empezamos a madurar en el ministerio, a aprender a vivir del ministerio, y cuando ya parecía que nos estábamos acomodando, un día cualquiera, en un favor que mi padre le hace a su amigo francés, decide hacerle el favor a su esposa de trasladar un dinero para el rescate de él. Y pues lo que no sabíamos es que mi papá se quedaba como prenda de garantía de ese dinero. Y secuestran a mi padre. Un día se paró, dijo, voy a ir a hacer el favor y ya nos vemos, hijos. Y ese día se convirtió casi en 4 meses y medio, 5 meses. Todo se decía en este pueblo de lo que había pasado en contra de mi papá, menos que había sido secuestrado. Yo iba al colegio, nunca voy a olvidar eso. Yo iba al colegio y mis compañeros me decían que mi papá se había ido con otra mujer. Mis compañeros de clase. Sí. Entonces yo sufría por dentro porque yo llegaba a mi casa y yo escuchaba cómo el secuestrador llamaba a mi mamá y mi mamá terminaba llorando, ¿verdad? Y cuando yo llegaba al colegio mis compañeros decían que él estaba con otra mujer. Entonces nosotros con mis hijos transicionamos de una manera increíble, porque fue ahí donde el Espíritu Santo empezó a usarnos de una manera tremenda. Se ratificó el llamado de profeta de Carito. David empezó a ser usado en visiones y de una manera arrolladora. Ya tenían muchos visos, pero se agudizó en el secuestro. Una de las cosas que recuerdo es que mi mamá y Carol le tenían fobia a las ranas. Y entrar la moto a la casa era un poco difícil. Cuando mi papá no está en casa, yo digo, yo tengo que asumir ese rol, ¿sí? Y yo también me moría por ver una rana. Yo decía, ¡jue madre, qué es esto! Pero como no estaba mi papá y ellas estaban angustiadas, yo sacaba fuerza de donde no tenía, cogía la rana y la botaba. Porque yo debía apoyar. Ese rol lo sentía dentro de mí. Igual entrar la moto, yo decía, no, mi mamá no puede entrar la moto, Carol tampoco. Entonces yo buscaba la fuerza y como podía entraba la moto y la ponía en la casa. Él dijo, pastor, en 15 días consigo la plata, la traigo y a usted lo suelta. Efectivamente el comandante me dijo, así hablamos con él. En 15 días lo soltamos. Y esos 15 días pasaron 4 meses en la selva con los guerrilleros. Siento que en ese tiempo del secuestro conocí a Dios. Todas las historietas me las sabía, porque nunca falté a una escuela dominical. Pero en el secuestro de mi papá conocí a Dios. Sé que Él lo permitió. Sé que Él lo dispuso así. Un día llegué del colegio. No sé cómo mi mamá hacía. Bueno, había un hombre que bendecía nuestro hogar. Pero pues de vez en cuando había a veces y a veces no. Sin embargo, la presencia de Dios nunca faltó. Eso lo tengo que decir. Pero una vez llegué del colegio y mi mamá estaba hablando por teléfono. Estaba la fiscalía. Mi casa era la oficina de la fiscalía. Llama el secuestrador a mi mamá y le dice, dígale a la fiscalía que tiene ahí, dígale a todas las personas que hoy mismo vamos a mandar
a Ricardo Salazar, al pastor, lo vamos a enviar picadito en unas bolsas, ahí al frente del lote, donde usted vive, que nosotros sabemos que hay un árbol, nos dio todas las especificaciones. Eso estaba en altavoz. Yo llego del colegio, yo veo todo lo que pasa. Y yo siento que algo pasa en mí. Yo siento que yo no iba a volver a ver a mi papá. Y mi mamá se para, toma el teléfono, ella toma el teléfono y le dice al secuestrador: dígale a mi esposo que nos vemos en el cielo, que lo amo, pero ustedes nunca más me vuelvan a manipular. Y yo me acuerdo que los de la fiscalía estaban ahí como angustiados, tengo recuerdos como que mi mamá, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Sí? Y le dice mi mamá: y dígale, píquenlo, hagan lo que quieran, si quieren, mátenlo, a mí no me importa. Pero dígale a mi esposo, mándele este mensaje, dígale a mi esposo que yo sigo con el ministerio, sigo con el llamado de Dios, sigo con mis hijos y que lo amo mucho y nos vemos en el cielo. Cuelga. Yo dije, wow, ¿qué es esto? El Espíritu Santo nos visitaba, mi mamá aprendió a predicar, mi mamá aprendió a producir, mi mamá, mejor dicho, todo lo hacía mi mamá. Carol empezó a dirigir los servicios. Yo le dije, no mami, yo me encargo de los niños. Hoy en día soy profesor de niños, licenciado. Pero mi ministerio empezó ahí en el secuestro. Quiero decirles que esta prueba fue una prueba de fuego. Dios nos probó como el oro y sé que nos halló probados. Y yo creo que la motivación de todos los días de mi vida fue en que la palabra de Dios fue clara y específica, y es que Él tenía un propósito con él. En el secuestro ellos fueron levantados ministerialmente, y yo salí del confort y Dios me metió al frente. Desde esa época estoy yo al frente. Entonces, cuando me puso al frente, no me puse al frente porque yo fui Jezabel, ni porque usurpé un puesto, ni aunque yo inicialmente fui la que salí primero, mi esposo estuvo al frente muchos años. Pero luego del secuestro yo tuve que ir al frente. O era ponerme al frente o que la iglesia terminara. En ese proceso mucha gente se fue de la iglesia y otra pues fue nuestro bastón. Mucha gente apoyó a nivel ministerial a mi madre, pero la necesidad era muy fuerte. La necesidad de no tener ni siquiera para comer. Yo me acuerdo mucho que yo iba al colegio, yo me acostumbré a refugiarme en Dios y a saber que yo no podía tener una mala actitud aunque estuviera pasando por necesidades. Así que mi mamá creó en nosotros el hábito de que si estábamos felices teníamos que buscar a Dios, que si estábamos en necesidad teníamos que buscar a Dios, y que si no teníamos nada que hacer pues teníamos que buscar a Dios. Entonces hacíamos turnos de vigilancia en la iglesia. Transicionamos muchísimo en ese proceso del secuestro, y mi esposo también transicionó mucho allá encerrado. Dios los llevó a unas verdades y yo diría que a una purificación muy fuerte, donde Dios prácticamente lo llevó a una escuela de formación allá con los guerrilleros, con el jefe de la guerrilla, donde él pudo entender que tenía que ser formado en muchas áreas y en muchas cosas para poder estar al frente de lo que Dios quería que él hiciera. Era necesario que pasara por Samaria. Yo te traje aquí a Samaria para que predicaras mi palabra. Cuando yo lo entendí, llevaba un mes de estar secuestrado. Al mes le entendí que era necesario pasar por Samaria. Pasé por Samaria, prediqué la palabra, y yo creo que el Señor sabía cuándo iba a salir, porque después de los 4 o 5 meses, Dios me recalcaba mucho y me decía: cuando salgas,
quiero que salgas de aquí perdonando a todo lo que te hicieron mal, a todos los que hablaron de ustedes, a todos los que hablaron de ti, a todos los que una vez se levantaron contra ustedes. Tiene que salir a perdonar a todos y sobre todo perdonar al hombre que te entregó a ti. Un día X, no lo recuerdo, timbra el teléfono de mi mamá. Y yo, ¿aló? Me dice, papi, voy camino a la libertad. ¿Yo qué? ¿Tío? Porque mi tío era el que nos llamaba todo el tiempo y pues tienen como la voz muy parecida. Y el tío Dairo, ¿cómo así? Cuéntame. Me dijo, no, papi, soy su papá. Llama a tu mamá y dile que nos vemos en Villavicencio, porque voy viajando hacia Villavicencio camino a la libertad. Uf, supe. Yo no sabía qué hacer. Yo, mamá, mi papá me está llamando, mamá. Yo le paso a mi mamá, mi papá celebra, nos bañamos, nos arreglamos, medio nos vestimos. Llega la fiscalía por nosotros y nos llevan. Cuando él regresa del secuestro, la iglesia se acaba. Quedamos otra vez solo los 4 y quedan como 10 personas. De 100 quedaron 10. Para ese punto, pues ya estábamos endeudados, ya veníamos desde el secuestro con una economía quebrada, ya nos habíamos gastado todo el dinero que habíamos conseguido cuando fuimos empresarios, ya estábamos sin fuerza. Mi esposo llegó muy diferente del secuestro. Él llegó con ímpetu, pero él llegó con una formación interna más sólida, pero él no llegó con la misma fuerza con la que se fue. Vivíamos en una casa que terminó también por perderse, porque estábamos tan endeudados y teníamos que sostener el arriendo, los servicios de la iglesia, que en una decisión descabellada, también en un amor ciego por Dios, vendemos la casa, vendemos el carro, vendemos todo para mantener a flote el propósito y la visión de Dios. En ese tiempo que él le toma tiempo, pues la iglesia se acaba, la economía se acaba y nosotros quedamos 0 menos 0. De ahí nos toca entregar el local porque ya no podíamos, nadie iba, entonces como nadie iba, pues era inútil tener una bodega donde van 10 personas y sostenerla económicamente. Nos fuimos a un local más pequeño, acá en el centro, frente de la consulta. Ahí teníamos un local, casi al ladito de la plaza. Y ahí tomamos la gran decisión de vender nuestra casa para sostener el ministerio. Pero ahí en ese lugar, pues mi esposo me dijo, mi amor, hay que tomar una decisión. Cerramos definitivamente este proyecto de iglesia o vendemos la casa, pagamos todas las deudas, porque digamos que la murmuración del pueblo ya estaba muy fuerte y nosotros le debíamos a todo el mundo. Debíamos arriendo de allí, debíamos arriendo de allá. No podíamos, las ofrendas de la alfolí eran demasiado precarias, entonces no teníamos para comer, no teníamos para vestir, no teníamos era un ministerio de hambre lo que teníamos, no trabajábamos, nos dedicamos de tiempo completo a la obra. Mis niños estudiaban, no había cómo sostener ni nuestra familia ni el ministerio. Entonces mi esposo me dice, o nos vamos en este momento, vendemos la casa, entregamos y nos vamos y nos queda al menos lo de la casa, o vendemos y seguimos sosteniendo algo que pareciera que no está respaldado por Dios. Pero siempre la palabra de Dios era muy fuerte en nosotros porque decíamos, Dios nos llamó, Dios quiere que estemos acá y digamos que irnos y dejar todo tirado, eso sería como negar a Dios y como negar al Dios que nos ha llamado. Entonces fue una lucha muy dura. Estuvimos de acuerdo de vender la casa. Ese fue un momento muy difícil que marcó, o sea, eso marcó mucho, no por la casa, por las cosas materiales, no.
Eso marcó mucho porque nosotros habíamos construido esa casa con mucha ilusión. Entonces, digamos que el día que pusimos el primer piso de la casa, el de cemento, ese día dormimos todos en el cemento. No había ventanas, pero quisimos ir a dormir allá porque eso era nuestro sueño. Era el de nosotros, pero no el de Dios. Entonces ese día dormimos todos en el piso, en colchonetas, porque era la inauguración del piso. Luego cuando pudimos echar la baldosa de la cocina, pues fue otra fiesta, cocinamos, y cada vez que poníamos un baño, un lavamanos o una alberca, eso era una fiesta. Así que esa casa se convirtió para nosotros en nuestro máximo sueño. Y cuando tuvimos que vender el máximo sueño para patrocinar el sueño de Dios, pues nos desprendimos de algo muy grande, que era lo que nosotros habíamos construido para nuestros hijos. Y mucha gente se cuestionará, ¿no? Mucha gente dirá, bueno, y si Dios estaba con ustedes, ¿por qué tenían que vender la casa? O ¿por qué Dios permitió que vendieran el carro? Porque es que Dios a veces mide nuestro nivel de resistencia y de apego a las cosas terrenales. Así. Mi propósito, o esto que has trabajado con el sudor de tu frente. La casa se vendió, se pagaron las deudas. Entonces viene el pensamiento de irnos de Cumaral. Fuerte, porque nuestra misma cobertura nos decía, es que a ustedes les ha tocado muy duro. Tal vez si a mí me hubiera tocado, decía el pastor, como a ustedes les ha tocado, no hubiera resistido lo que ustedes han resistido. Y si ustedes me quieren pedir abrir iglesia en otra ciudad porque este pueblo ya no lo soportan, es que literal nosotros llegamos a odiar a Cumaral. Nosotros llegamos a aborrecer esta tierra. Al principio nos enamoró, pero después la odiamos por el vituperio, por la vida, por todo lo que queríamos. Lo único que queríamos era salir corriendo. Entonces decidimos irnos y nos despedimos de la iglesia. Y trajeron los pastores que iban a quedar acá. Presentamos los nuevos pastores a la iglesia, armamos maletas, ya todo estaba listo. Todo estaba listo para irnos. Y ese día decidimos orar, agradecerle a Dios por el proceso vivido, pero pues que ya nosotros nos íbamos a ir. Recuerdo mucho ese día y Dios vino a nuestra sala y en voz profética nos dijo que si nos iríamos, que si nos queríamos ir de Cumaral, nos podíamos ir, pero que Él no iría con nosotros, que Él se quedaría. Con las maletas hechas, el trasteo recogido, a punto de salir. Y Él nos dice eso. Decidimos quedarnos a pesar de todo. Ya nos habíamos despedido de todos. Nos habían hecho como 10 sancochos de despedida. Nos habíamos comido todas las gallinas. Eso fue una burla porque muchos nos hicieron almuerzo de despedida, pero nunca nos fuimos. Una vergüenza. Yo le dije, mi amor, ¿y cómo arreglamos esto? Y me dijo, no digamos nada, quedémonos callados y sigamos como si nada. Y nos quedamos. Mis hijos decidieron quedarse. Pero los días difíciles persistieron. Creo que se agudizó aún más. No había un día de sol para nosotros. Todos los días eran difíciles, pero Dios estaba ahí. Y ahí Dios obliga a mis hijos a buscar reforma. Y ellos son llamados por Dios a un encuentro y se van a la montaña. Viene el primer ayuno para mis hijos. Yo ya lo había hecho todo, mi esposo lo había hecho todo y habíamos hecho todo, pero nada funcionaba.
Entonces mis hijos se van los dos a un ayuno de 21 días, la primera vez, y Dios los libera en ese ayuno y les entrega las primeras tablas de la ley a ellos. Si hoy me preguntaras qué fueron a buscar y qué se trajeron, yo te diría que ese primer ayuno fue un cambio genético. Dios nos cambió el ADN y nos cambió nuestra naturaleza. Esa experiencia fue impresionante. Esa experiencia siento que marcó mi vida para siempre. Primero, nunca pensamos que 21 días podíamos aguantar. Yo aguanté más. Carol tenía que bajar porque ella tenía cristal muy pequeña. Pero yo sentía el llamado de Dios y creo que duré 30 días en ayuno. Nosotros documentamos todos los procesos que vivimos ahí. Todos y cada uno de los procesos. Y siento que el proceso más impresionante fue que allí Dios nos entregó el ministerio de la verdad y de la confrontación. Allí Dios nos entregó llaves para ser libres. Allí pudimos ver la grandeza y el poderío de Dios y cómo muchas cosas empezaron a destaponarse, muchas cosas empezaron a abrir, muchas cosas empezaron a levantarse, muchas cosas empezaron a darse en poder. Confrontaciones, liberaciones. Dios nos dio ahí el diseño de nuestra iglesia. Algo muy poderoso pasó ahí. Cuando nosotros bajamos de la montaña, no bajamos ni siquiera siento que también Dios cambió nuestro vestido y sanó nuestras heridas del proceso. Todas las heridas que nos dejó el proceso cicatrizaron en ese ayuno. Y el mismo Dios que hizo la herida, la sanó. Pero no solamente nos sanó del rigor del proceso, sino que también nos cambió la naturaleza y el rostro. Después de un tiempo, la iglesia cambió de nombre. Dios nos dio el aval para tener nuestra propia identidad, nuestra propia iglesia con nombre propio. Pasamos de ser una iglesia con un nombre, con una denominación, a Generación de Reino. Iglesia Cristiana Generación de Reino. No te equivocaste en ponerle ese nombre, porque tu iglesia es una iglesia de generaciones, vas a tener jóvenes, vas a tener prejuveniles, será una congregación, las nuevas generaciones la buscarán, no hay quien tendría que alabar a Dios ahí. Yo tenía ya 18 años, 19, y mi mamá y mi papá me dicen, se va de Cumaral. Usted tiene que irse a abrir obra a Villavicencio y lo va a ir a hacer solo. Entonces, yo lo tomo como un reto, yo le digo a mi mamá, sí, yo lo voy a hacer. Me voy para Villavicencio, me voy a vivir solo. Yo lo puedo hacer. Y entonces con Lina, con un gran equipo, empezamos a abrir la iglesia en Villavicencio. Eso fue algo totalmente hermoso, poderoso, de crecimiento. Y pues yo era un niño predicándole a un poco de gente adulta, que hoy en día yo me los encuentro en la calle, no los reconozco muy bien, pero digo, ¿dónde lo he visto? Me ha pasado últimamente. Estos eran de la iglesia cuando nosotros empezamos en Villavicencio. Empezamos a orar, obviamente había culto acá, había culto en Villado empieza a crecer, empieza a desbordarse la iglesia, pasamos de un lugar más pequeño a un lugar más grande, de ahí a un lugar más grande,
Pero ese lugar grande, grande, grande se convirtió en una soga. Teníamos el reino asentándolo en nosotros, pero vino un quebrantamiento a nivel económico porque tomamos una decisión fuera de tiempo. Y mejor dicho, si estábamos alcanzados económicamente, esa decisión nos dejó en la ruina. Mi hermano pastoreando solo, reventados porque íbamos y veníamos, íbamos y veníamos. La EFAP nace cuando estamos en el Simón Bolívar, pero decido abrir EFAP en Villavicencio también. En ese proceso de Kirpas mucha gente se añadió, pero nos costó mucho sostener, mucho. Y siento que llegamos a un colapso por causa de esta mala decisión, no de abrir en Villavicencio, sino de meternos en un lugar donde terminó siendo pues una trampa, un lazo de cazador para nosotros. En Kirpas conocemos gente muy buena, pero también gente muy traicionera y gente muy venenosa, que terminaron dañando muchas cosas. Y empezamos a sentir que nos habíamos estancado, aunque el reino ya estaba en nosotros. Y empieza un llamado de Dios muy fuerte para con nosotros y para el grupo de liderazgo, y otra vez nos vamos a un ayuno. Decidimos hacer un ayuno de 21 días, pero esta vez ya no solos, sino con todo el liderazgo. ¿Y qué nos dejó ese ayuno? Visitación real del Espíritu Santo. Todos vimos, éramos todos sumergidos en una misma visión. Dios nos entrega la visión empresarial en ese ayuno. Nace Betel. El sueño de Betel nace en ese ayuno. Los diseños de Betel nacen en ese ayuno. Y ustedes pueden creer que ángeles venían y nos sustentaban en ese ayuno. Nos hacían con linternas en la ventana de nuestra cabaña, así. Nos hacían cambio de luces llamándonos. En ese ayuno Dios nos entregó diseños, planes de los que hoy estamos viviendo. Nos entregó visiones, nos entregó hijos, nos entregó planes, nos entregó diseños, nos entregó a Betel. Desde ahí Dios empezó a construir una vida totalmente diferente, porque fue para nosotros como familia pastoral ese segundo ayuno fue realmente único. Ese segundo ayuno fueron 21 días y lo que hoy vivimos es aún el poder que descendió en ese ayuno. El día que convocaron ayuno fue una noticia maravillosa, pero contradictoria para mí como mamá, porque, bueno, en ese momento tenía solamente a Martín, pero jamás me había separado de él. Y dejarlo para mí significaba una muerte, iniciando por ahí. Así que bueno, empacamos todo, me despedí, lloré obviamente, eran muchos días lejos de él. Pero cuando llegamos a esa atmósfera del lugar al que íbamos, a la montaña, es como si hubiéramos olvidado todo lo demás. Todo el mundo se cayó, nuestra mente se cayó y empezamos el día a día. Y cada día era un reto y cada día era una muerte y cada día era aprender muchas cosas de Dios. Y empezó Él a hablarnos día tras día. Entonces eran los encuentros a la madrugada, nos íbamos y nos encontrábamos en el kiosco y empezábamos a adorar. Inmediatamente sentíamos la gloria de Dios, su presencia estaba todo el tiempo. Recuerdo tanto que nos visitaba una mariposa azul divina, que siempre que nos sentábamos a orar y a buscar a Dios, ella llegaba. Y recuerdo tanto un día que nos encontramos ahí en ese salón a orar, y llega la presencia del león. Yo recuerdo, tengo muy marcadas las garras de él caminando sobre la mesa donde estábamos hablando y orando, y él caminaba y nos veía a todos a la cara. Era como
los estoy conociendo, así lo sentíamos. Y fue el día que la profeta Lina también empieza a ver cómo salía de cada uno de nuestros colores. Cuando adorábamos salían los colores hacia el cielo y ahí entendimos que cada uno tenía un color y también tenía una nota. Entonces fue muy hermoso porque veíamos cómo se unieron todos los colores en la profeta Lina y ella formó el arco iris y subía al cielo esos colores tan espectaculares. Y ese día hicimos pacto con Dios. Ese día fue un pacto maravilloso con Él. Y cada noche era algo especial. O sea, estábamos en expectativa cada momento porque sucedían cosas sobrenaturales todo el tiempo. No solo cuando nos reuníamos, cuando íbamos a dormir. Todos soñábamos todas las noches. Había noches en que en sueños comíamos. Y Dios nos decía, yo los estoy alimentando, y literalmente fue así, porque ninguno se enfermó, ninguno bajó de peso, pues una cosa así tan exagerada. Pudimos bajar una montaña, volverla a subir sin comer un solo pedazo de pan. Y hubo un día donde estábamos adorando y Él empieza a entregar diseños. Ese día entregó diseños de gobierno, entregó diseños de empresas. Ese día entregó Betel. Y recuerdo mucho que me dio una palabra y me decía, yo te llamo Esdras porque vas a instruir a las generaciones. Y cada vez que leo mi agenda, tengo una agenda donde apunté todo lo que pasó en ese ayuno, yo lloro porque todas esas palabras que Dios nos dio en esa montaña se han hecho carne hasta el día de hoy. Entonces en ese momento pues no entendíamos que era un colegio, la verdad no. Nos habló de instruir a las generaciones, que mi color era el verde, que iba a impartir vida, pero jamás me imaginé el colegio. Entonces también me entregó a mi Victoria, a mi hija. Allá me habló de Victoria y la verdad en ese momento no estaba en mis planes. Inmediatamente que bajamos del ayuno empieza la creación a conspirar a favor de todas esas palabras. Y empezamos a trabajar en pro de eso hasta el día de hoy. Cuando veo Betel y cuando recuerdo todas esas memorias que están en mi agenda, la verdad es extraordinario, es maravilloso, es sobrenatural ver que definitivamente Dios cumple sus promesas y que todo lo que nos dijo en ese ayuno se ha cumplido. Durante el ayuno de los 21 días, todo el tiempo sentíamos la presencia de Dios. Él no se daba a esperar. No pasaban ni 2 minutos cuando sentíamos que Él estaba con nosotros. Era impresionante ver cómo todos lográbamos conectarnos y tener la misma visión al mismo tiempo, poder experimentar todo. El mundo esto lo llama locura, pero en realidad era algo para nosotros asombroso. El poder vivir esta etapa del ayuno con toda mi familia, llevar a mis hijos, ver la forma en la que Dios nos sustentaba durante los 21 días, cómo las noches llegaba y a través de los sueños nos alimentaba, fueron cosas que a mí me marcaron. En esa época yo estaba lactando a mi hijo Esteban y aparte de eso les cocinaba todos los días, pero aún así yo no sentía apetito ni ganas de comer algo de sal a pesar de que le preparaba a mis hijos. Y Dios me dio pues la fuerza para poder terminar todo este ayuno sin probar alimento alguno. Las canciones que Dios nos entregó fueron cosas maravillosas. Siento que yo conocía parte de mi propósito, conocía parte del propósito de algunas personas, pero en ese ayuno de 21 días, para mí y para mi casa, fue maravillosa porque fue cuando Dios me dice que me llamo melodía en el cielo, cuando habla acerca de los colores, de las notas musicales y empezamos a ver y a vivir cosas completamente sobrenaturales, como ver el pacto de Dios en el cielo, el arco iris doble, recordándonos que Él estaba con nosotros, o la pluma que se formó en una nube, como diciendo yo firmo el pacto con ustedes. Y muchas cosas de las que vivo hoy a diario que me han permitido el avanzar han sido de ese momento donde Él salió al encuentro, donde Él empezó a escribir y a cantar a través de mí.
porque allí sentí que hubo una parte de libertad para mi vida, para esa parte creativa que sabía que tenía, pero que estaba dormida. Y nunca voy a olvidar esa noche en que tengo un sueño donde Dios empieza a cantar una canción, pero por medio de una de las personas de la congregación, por cierto, que es alzó mi voz. Y ese día Dios nos pide que bajemos a las aguas y el cielo se encuentra completamente cerrado. Está cerrado, totalmente gris y solamente se ve una partecita y La Paz está, nos va a bautizarnos nuevamente. Ella lleva la Santa Cena. Y cuando vemos esa partecita del cielo, ellos dicen, tenemos que bajar rápido antes de que esto se oscurezca más, porque fue un momento otro que se oscureció. La Paz decía, tenemos que bautizarnos en luz, no en oscuridad, en luz. Y me viene a la mente el sueño en la canción y yo empiezo a cantarla. Empiezo a cantarla fuerte, alzo mi voz y las tinieblas se van. Y se empezó a despejar el cielo, una cosa impresionante y todos caímos al agua rápido a bajar. En ese momento fue esas cosas que fueron muy asombrosas, donde el cielo se alineó, donde Dios preciso entregó esa canción para ese momento en específico. Entonces siento que esas son también otras de las cositas de esos detalles que no vamos a olvidar. Alzo mi voz, 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 alzo mi voz. Creado soy para arrancar, plantado soy para edificar, creado soy para declarar que un reino llega y otro se va. Wow. En ese ayuno tuvimos un bautismo en el conocimiento y en la revelación. En ese ayuno Dios nos dio una unción empresarial. En ese ayuno Dios nos ungió y nos bautizó con una unción poderosa, de autoridad, de gobierno, de rescatar a la generación. Ese segundo ayuno fue muy libertador. Yo siento que nos saltó. El primero fue como destaponar, pero como que nos lanzó a otro propósito, como a otro lugar del propósito, ¿sí? Yo siempre observaba que nosotros íbamos, aquí iba la palabra, ¿sí? Y nosotros siempre íbamos atrás de la palabra. Yo siento que con ese ayuno nos empatamos a la palabra. Y desde ahí siento que el Kairos es constante. Yo siento que ese ayuno, yo ayuné toda mi vida. Todos los sábados había ayuno. Pero ese ayuno, ese segundo ayuno, fue enriquecedor. Después de ese ayuno 21 días, yo arriba, personalmente, Dios me habló y me dijo que volviera, que sacara el don que yo había enterrado. Y yo decía, pero ¿cuál don enterré? Claro, era el don de mi trabajo. Me acuerdo que estábamos allá, Freddy también estuvo, y comencé a analizar las cosas y volver a pensar, otra vez de nuevo me toca trabajar. Dios dijo, sí, porque es un don que yo te entregué y es el don de las artes. Dije, wow, me vuelvo otra vez de nuevo ornamentador. Entonces Dios nos permitió de ser pastores, sí, hay que ser pastores, pero también nos dio la posibilidad de ser empresarios. Y empieza el vientre otra vez a crecer. Por eso en el cielo un día mi madre subió a Sion y Dios le dijo que en el cielo la conocían como la mujer del vientre. Betel nace del vientre fértil curado de la religión al reino de una mujer grandiosa que fue mi madre, que es mi madre. Y empieza esa mujer a parir ese sueño al lado de la profe Mayerly y de mi hermano. Y todos empezamos a meternos de cabeza en este sueño. Luego Dios nos habla de mi padre, de que debe restaurar sus dones. Luego empezamos a incursionar como empresarios. Luego
Dios me habla de Carol Salazar, de la EFAP, de lo que han sido estos libros, de lo que han sido estas conferencias, ahora todo lo que hemos parido. Porque cuando una casa es fértil, pues todo a su alrededor tiene que ser fértil. También es el beneficio de estar bajo autoridad. Cuando tú estás bajo autoridad, lo que arropa tu autoridad te arropa a ti también. Y en este momento, mi hermano y yo tenemos un vientre fértil porque tenemos una autoridad que tiene un vientre fértil. Y estamos condenados a ser fértiles de por vida. Y toda nuestra casa Generación de Reino está condenada. Qué linda condena, ¿no? Con una condena así, pues, apague y vamos. Estamos condenados a ser vientres fértiles porque Dios nos marcó el estandarte con el nombre Generación de Reino. Es decir, esta casa todo el tiempo estará dando a luz. Las generaciones. Esto es Generación de Reino. Somos Generación de Reino. Y tengo que decirles que esto hasta ahora comienza.